Explicar el porqué de esta crisis yo creo que tiene varios niveles. Se pueden explicar los porqués en distintos niveles. No sé si más profundos o más elevados, pero son distintos niveles. El primero es un nivel un poco anecdótico. Podemos decir que estamos en crisis porque se ha producido una quiebra del sistema financiero, especialmente el del sistema financiero norteamericano. Todo el mundo dice que la crisis realmente, su punto álgido fue la quiebra de Lehman Brothers el año pasado, en septiembre del año 2008. Eso sería explicar el porqué, fijándonos un poco en mi opinión, en lo anecdótico. La crisis es, en otro nivel, es mucho más profunda, en el sentido de que es en gran medida fruto de una paradoja financiera que se ha producido en la globalización, cuando los países pobres como China han estado financiando el crecimiento de países ricos como la economía norteamericana. Y eso ha dado como resultado el que la economía norteamericana ha sido el epicentro de toda la crisis financiera. Luego podemos ir a otro nivel de análisis que podemos llamarle microeconómico, y es preguntarnos por qué los bancos norteamericanos han quebrado. Y ahí mi tesis es que los bancos norteamericanos han quebrado en gran medida por el éxito de la globalización en el control de la inflación. Al bajar la inflación bajaron los tipos de interés en la década de los 90, los bancos vieron con eso mermados sus márgenes financieros, y al caer los márgenes financieros y para seguir ganando dinero han hecho de un banco o de los bancos, en vez de serios intermediarios del ahorro y la inversión, pues lo que han hecho han sido prestadores de servicios financieros, de tal manera que han financiado a plazos cualquier cosa. Y podríamos ir a otro nivel de análisis, de buscar las causas más desde un punto de vista más técnico, más económico, en el sentido de que lo que ha fallado en realidad ha sido el sistema de asignación del ahorro e inversión. La igualdad de ahorro e inversión es una de esas igualdades económicas exactas, y el ahorro mundial se ha canalizado mal en la economía mundial, tanto en la localización de determinadas economías como en determinados sectores. En España es un caso paradigmático. En España hemos captado muchísimo ahorro extranjero, hemos invertido mucho, pero hemos invertido tanto en construcción y tan desequilibradamente que al venir la crisis hemos entrado precisamente en una situación muy grave. No podíamos seguir construyendo vivienda al ritmo que estábamos construyendo. Y después se puede hacer incluso un cuarto o un quinto nivel de análisis de causas. Bueno, pues han fallado los sistemas de mercado, ciertamente ha fallado el mercado, pero también han fallado las regulaciones. Ese híbrido mercado-regulación o mercado-economía política también ha fracasado, y la prueba la tenemos en los mismos sistemas financieros. E incluso podríamos hablar de que también ha fracasado una forma o un conjunto de valores. Es decir, en la década de los 90 los valores imperantes en el mundo, muy homogéneos, aunque queramos subrayar que no lo son, pero la publicidad y la economía es demasiado globalizada como para que no tengamos todos los mismos valores o valores muy parecidos, pues ha fracasado el valor del enriquecimiento inmediato, ha fracasado el valor de todo vale, ha fracasado el valor. Es decir, hay una crisis de valores debajo de todo esto. En mi opinión, hay siempre un abismo muy grande entre lo que llamamos derechos formales y derechos reales, o el ejercicio real de los derechos. La Carta de los Derechos Humanos, que es del año 1948, es preciosa, pero no hemos tenido nunca fuerza a nivel mundial de exigirla. Tenemos una montaña de derechos reconocidos en una montaña de constituciones más o menos democráticas, derechos de segunda generación, derechos de tercera generación, pero no los exigimos. No hemos encontrado mecanismos de exigencia para eso. En mi opinión, hay un fuerte déficit. Nos conformamos, la opinión pública en general se conforma con un déficit de democracia, porque cree que la democracia solo es ese mundo de derechos que vienen formalmente reconocidos en un papel, cuando la democracia es realmente ejercer esos derechos. No, ahí creo que habría un campo muy bonito para la politología, que es la medida efectiva del cumplimiento de los derechos. Es decir, yo creo que hay un problema ahí grave de realidad entre lo formal y la realidad. Y después que la vida social es muy compleja, demasiado compleja, y hay veces que no la conocemos suficientemente.
Es decir, una de las cosas que como investigador más me sorprende ahora que intentamos hacer modelos cada vez más amplios es que hay grandes aspectos de la realidad que después de siglos siguen sin estar perfectamente conocidos. Es decir, no sabemos cómo funcionan determinadas cosas y suponemos o hacemos suposiciones muchas veces míticas sobre ellas. Entonces, mientras esto ocurra así, no podremos resolver en gran medida los problemas. Si la pregunta es qué cosas no conocemos, pues muchísimas cosas no conocemos. En economía, los economistas tenemos fama de ser muy arrogantes porque decimos, la ciencia social más avanzada en gran medida porque somos la que está más matematizada. Y habría mucho que discutir si usar más matemáticas es estar más avanzado, ¿sí? Eso habría que discutirlo, aunque también en eso me declaro muy creyente, ¿sí? Como econometra que soy. Pero la esencia del debate sería, o la cuestión sería, no sé cómo decirlo. Espérate, de esto después lo corto, es que no sé cómo decirlo. La esencia del debate sería, bueno, ¿qué es lo que no conocemos? Pues no conocemos al ser humano. Realmente no sabemos cómo se comporta. La economía solo mide o ve o analiza el comportamiento del ser humano en determinadas acciones. En el resto no. Lo explico con un ejemplo. Cada uno de nosotros tiene un mundo afectivo. Y ahí se comporta de una determinada manera. Visto desde fuera, con la mente de un economista, hasta irracionalmente. Uno lee los artículos de Gary Becker sobre el mercado matrimonial y somos hasta seres irracionales cuando nos emparejamos. O cuando tenemos hijos. A veces somos irracionales a la hora de tener hijos. Según la economía, la lógica económica. Ese es un plano. Luego tenemos otro plano, que es nuestro comportamiento político. Y en la política pues hacemos otra serie de cosas. Y luego está el plano económico, que es el que normalmente podemos cuantificar exactamente y medir. Como no podemos medir lo primero, el amor, por ejemplo, no lo podemos medir. No podemos medir nada más que de higos a brevas. De vez en cuando podemos medir el tema de la política, de nuestras actitudes políticas, y no podemos medir el tema de la ideología. Nos quedamos con la parte económica, que esa sí la podemos medir. ¿Cuánto consumes? ¿Cuánto ganas? Por eso, de esos tres planos, y podríamos distinguir más planos de la acción humana, de eso la economía se ha hecho como la gran religión y es la gran ciencia. Y pensamos que lo sabe todo. Incluso hemos sido los economistas tan arrogantes que hemos pretendido nuestros métodos aplicarlos al resto de la ciencia social. Y hemos dicho, no, esto no es ciencia porque, o no es conocimiento porque no se puede cuantificar. A lo mejor lo que teníamos que haber hecho era pensar más o mejor. Y yo creo que en este momento en el que nos encontramos de crisis, también de crisis del propio pensamiento económico, yo creo que es un buen modelo para la vuelta de las grandes teorías. Es decir, la vuelta de teorías que capten mejor la esencia del ser humano, su comportamiento, las variables que lo gobiernan, el punto de azar y de libertad que hay dentro de cada uno de nuestros comportamientos. Ahí hay mucho que hablar. Exactamente. Hay temas todavía, en mi opinión, de economía, de filosofía económica que no tenemos resueltos. Por ejemplo, yo estoy trabajando mucho en modelos de simulación con lógica difusa y con funciones aleatorias. Y no hemos llegado alguna vez a preguntar, a poner en el siguiente supuesto. Si nosotros fuéramos capaces de predecir exactamente todo el comportamiento humano, primero, ¿seríamos capaces? ¿Es pensable un modelo matemático que refleje el comportamiento de cada uno de los 6.600 millones de personas que hay ahora mismo en el mundo? En términos de política, de economía, ¿sería pensable? No. Luego ya la economía no tiene objetivo. No tiene ya objetivo. Segundo, si lo fuera, vamos a suponer que lo fuera, no habría alguien que nos llevaría a un bucle de contradicción en el sentido de que, al estilo muy borgiano, ¿sí? Muy de Borges, en el sentido de que si fuéramos capaces de pensarlo y alguien lo supiera, ¿no haría justo lo contrario con tal de fastidiar al modelo?